Vamos hablando ahí de Sejuani. Fíjate, hay un montón de datos importantes respecto al contexto en el cual sucede la cinemática. Recordemos, como ya vimos en el video de Talilla en su momento, que las cinemáticas son 100% canónicas y que funcionan desde dos perspectivas. Una de esas dos perspectivas. La primera perspectiva es que son teasers. Por ende, vemos cosas que no pasan o no van a pasar tal cual las vemos en la cinemática, pero van a terminar sucediendo de alguna manera. Un buen ejemplo es en The Climb, cuando vemos a Cera tirar su ulti y vemos la ulti de Taliyah cuando está viajando hacia el disco solar. Eso sí sucede, pero no sucede como lo vemos en la cinemática. Es performático. Después, la otra función es cuando literalmente suceden cosas que después van a pasar en el lore. Recuerden que las cinemáticas son más o menos un resumen de lo que tenemos a nivel de narrativa en ese año, salvo este año por el problema que hubo con la cinemática de este principio de año. Muy interesante lo que pasa con Sejuani porque justamente vemos un montón de líneas narrativas corriendo al mismo tiempo. Vemos a la Garra Hibernal que está dividida en dos bloques. Los primeros están buscando la forma de alimentarse y los segundos, de manera un poquito ahí truculenta, están viajando hacia el sur, güey, y están buscando ahí la corazonada de una chamana o chamanca, como le dicen en el lore, y es justamente el convoy que encuentra a Sylas. Es decir, el tema de Sylas y esto que estamos viendo en pantalla están sucediendo de manera simultánea, güey, son parte del presente canónico de League of Legends. Recuerden, para ir, por los que no han estado muy atentos en los en vivos, nosotros consideramos el presente de la narrativa desde los sucesos posteriores a la primera invasión oxiana con la constitución de la Trifarix al momento de la rebelión de los magos en Demacia. Todo este bloque de tiempo está pasando absolutamente todo. Con Swain erigido como gran general y parte de la Trifarix, se desencadenan los dos grandes grupos noxianos que están buscando armas para derrocarlo. Por un lado, Embesa Medarda, cuya historia vimos en Arcane. Por otro lado, Casiopeia, que va contratando a Sivir. Abren la tumba de los emperadores, liberan a Serath y Renekton y al mismo tiempo reviven a Sir. Por supuesto, mientras esto sucede, está cayendo la estatua de Solani. Está pasando todo lo que hemos visto a lo largo de estos videos y estos en vivos que hemos estado trayéndoles a todos ustedes, güey. Así es que es un periodo muy importante, güey. Y es justamente lo que vemos. Por ahí también está la historia esta del caldero, que también es canónica y que también la están buscando. No saben si existe el caldero de Orn, es un mito, es una leyenda, pero ojito, recuerden que desde la construcción del mapa, cuando salió la página de Runaterra, cuando inauguraron el mapa, desde ahí se nos dijo un dato que es de vital importancia y es que todo el folclore en el lore de Runaterra está basado en la realidad. Por supuesto hay que distinguir, hay que discernir qué es una historia y qué es lore canónico y eso vino a afianzarse con el relato de Flor Espiritual, mi bro. Claro, y hablando de relatos en específico para Sejuani, tenemos este que se llama La muerte del invierno, escrita por nada más y nada menos que Graham McNeill. Ya saben, lo hemos mencionado bastante en el canal, un gran escritor de la narrativa de League of Legends, y en este caso habla de precisamente lo que mencionabas, mi bro, es historia que tiene la Garra Hibernal, en donde llega un anciano y les cuenta de un caldero que les proporciona pues comida, con poca comida, saciedad infinita, ¿no? Pueden aguantar los inviernos duros en donde vive la Garra Hibernal, en las partes más nórdicas de el Freljord, y en las partes más frías y crudas, ya saben, en los biomas fríos, uno podría llamarlos bien fácil desiertos de hielo, porque no hay flora, no hay fauna, o es muy poca, es muy escasa, que sobrevivir en estos hábitats pues es muy difícil. Y entre eso, recuerden que también el folclore freljordiano habla mucho acerca de cómo tienes que aguantar estas pues condiciones climáticas adversas, el hambre, la fortaleza que debe de llevar la gente de la Garra Hibernal, porque solo así encuentras el equilibrio freljordiano, ¿no? El equilibrio que tanto predican los semidioses, y sobre todo Valhir, ¿no? Que es Bolívar. De hecho, hay una cosa bien curiosa con
son los ursinos. Este caldero que les menciono se supone que lo tiene la secta ursina, estos que parecen como Bolívar, el Bolívar antiguo, güey, en donde pues ellos consideran que los humanos están siendo más débiles que antes, ¿no? Por intentar buscar el caldero. Entonces ellos están en contra y aquí es lo que vemos en The Call, como no los dejan pasar para ir a buscar el caldero en donde está Bolívar, donde está Valhir. Y de hecho, muy curioso, llaman a la naturaleza o llaman a este semidios, como que lo invocan. Ahí está en pantalla, los ursinos convocan a Bolívar y empieza a caer toda esta energía que transmiten ellos. Recuerden que muchos de estos ursinos son cambiapieles como Udir, que transmiten en sus cuerpos la energía del semidios del trueno, que es Bolívar. Entonces hay muchos datos aquí para este cuadro bien interesante sobre el lore. Y también, como dato curioso, ahí que vieron a Sejuani gritar del dolor, esto es porque se menciona en la historia corta cómo le duele usar el arma que ella tiene porque es de hielo puro. Esa arma solo puede ser usada por los hijos del hielo y cuando lo usan les duele utilizarla porque es muy muy frío. Entonces ella está gritando no solo por la angustia o por este grito de guerra en contra de Bolívar, sino que también por el uso de su arma. Entonces hay muchas capas, mi bro, que tiene The Call, en específico con Sejuani y con la Garra Invernal. Sí, güey, fíjate, tú mencionabas ahí al Graham McNeill. Es un personaje muy importante a nivel narrativo en Riot. Fíjate que él fue el escritor principal desde el principio que se crea el departamento de narrativa en todo lo que es menester del world building. Es decir, cómo están interactuando los personajes, cuáles son los paisajes, qué tiene que ver la cultura, cómo se entrelazan las diferentes regiones, qué tienen en común los personajes y qué tienen en contra para generar tensión narrativa entre todos ellos. Esta es la chamba que tiene mi panita Graham McNeill. Fíjate, él es un personaje, insisto, muy interesante porque no solo estuvo ahí en la construcción del nuevo lore desde el lanzamiento de Varus, sino que él también ha sido escritor de Warhammer 40.000. Ahí a los frikis de la ciencia ficción saben de qué le estoy hablando. Y bueno, es un personaje muy, muy importante. Él escribió la biografía de Asir, de Liz, de Fiora, de Garen, de Hecarim, de Jinx, que tan importante es ahora en la narrativa por Arcane, de Carthus, de Miss Fortune, de Queen, de Twisted Fate, de Varus, de Vi, de Victor, de Sera, de Zack, un montón, güey, un montón. Y también escribió la mayoría de estas historias que nosotros bautizamos como bones, como huesos, como las partes torales de la narrativa, como la emoción de la casa de Caitlyn, Sangre de Noxus, Cuestión de Honor, de Fiora, todas estas que empezaban a abundar en el mundo, en el universo que ahora llamamos Runaterra. Él fue uno de los que empezó a darle machín en estas construcciones. Y fíjate, fue el dude que escribió Donde estuvo Icathia, güey. O sea, una de las historias más torales. Fíjense, cuando se escribe en Donde estuvo Icathia, lo que significa esa historia es cambiar, mover, deslizar el eje narrativo de lo que se llamaba la guerra contra el vacío, quitarla del Freljord y moverla a Shurima, güey. Anteriormente, el conflicto con los vigilantes se había dado en el Freljord. El Freljord ganaba y conquistaba Runaterra, güey. Se decía que el Freljord había llegado hasta el desierto, güey. Y después de este cambio, cuando se establece Icathia, la nueva línea del vacío, que no era un lugar, que no había magos, sino que iban a ser criaturas, algo muy similar al terror cósmico, es que cambia todo el lore, güey, para siempre. Y justamente fue mi panita Graham McNeill el que lo llevó a cabo. ¿Cómo cristaliza eso en la narrativa? Muy fácil, güey. Hay un punto fundamental, el cómic War Mother de Ashe, güey. Ahí nos hablan de la estructura del hielo puro, güey, de cómo cuando tocas el hielo puro se te hace el cabello blanco si permites aguantarlo. Te dicen también que el hielo puro en sí es intocable, güey, para una persona común, güey. Debes de tener algo que es ser un hijo del hielo. Ser un hijo del hielo implica que has sido tocado por el vacío, güey. Es lo que dio el vacío a cambio de hacer el camino para que llegaran a la realidad física. Es la penitencia, es la maldición que tiene Lisandra, güey, a cuestas. Es el hecho de haberle dado poder a sus hermanos y al mismo tiempo condenar a toda Runaterra, güey. Y en ese trama es en donde vemos aquí a Sejuani, güey. La vemos cansada, la vemos hambrienta, la vemos luchar. Incluso, fíjate, esta secuencia que estamos viendo en pantalla es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Sejuani como una líder, pero en realidad por dentro está hecha añicos, güey. Hay muchas historias en las que nos cuentan cómo ella no sabe lo que está haciendo, no sabe si es seguro las decisiones que está tomando,
tomando, y sobre todo se siente muy culpable cuando falla y su gente muere a consecuencia de ella, güey. Entonces nada más le queda una cosa, güey, es echarle para adelante, como dicen en el norte del país, y darlo todo, güey, darlo todo, sin saber si lo que está haciendo es correcto o no. Y en ese punto radica esta cinemática, güey. Están buscando, ojito, como tú mencionabas, algo que no saben si existe o no, como es el caldero. Están haciendo un acuerdo con los ursinos que se va a ver fracturado cuando la trama toca Udir, y están fortaleciendo a su enemigo, güey. Además están divididos con esta trama de la garra hibernal que va hacia el sur, güey. Entonces hay un montón de cosas que están pasando y todo cristaliza en esta imagen, güey, de la Sejuani toda rota, güey, hecha añicos, que incluso deja caer el yelmo de su madre y decide quitarse todos esos pesos de encima y rugirle a las circunstancias sin saber siquiera si es lo correcto, güey. Sí, y fíjate, es muy interesante que menciones lo que representa este yelmo de su madre, ¿no? Porque todo mundo recuerda a la mamá de Sejuani como una mujer muy fuerte, un pilar importante de la garra hibernal. Entonces ella tiene que llenar ahora sí que el yelmo, y le está costando, le está quedando pesado. Y ese pesar es parte de lo que tú mencionas, ¿no? Como ella se siente hasta cierto punto derrotada, se siente cansada, y lo único que puede hacer es seguir adelante porque es la heredera no solo de la responsabilidad, ¿no? Sino de también el espacio grande que dejó la matriarca anterior, y entonces ella es la responsable de hacer que la garra hibernal en su peor momento no desaparezca. Por eso se fractura la garra hibernal. Ella decide jugarla entre comillas segura, que es algo por así decirlo, antinatural para la garra hibernal, porque ellos es todo o nada, pero ella decide jugar lo seguro y manda a una fracción de su facción, de su tribu, para el sur, hacia los avarosanos. Ahí Ashe tiene algunas interacciones con ellos, y también recuerden que los de la tribu de la garra hibernal suelen ir al sur para saquear, pues recuperar algo de comida y de objetos de valor, bien a lo vikingo, ¿no? Van allá y sobre todo les toca a los avarosanos y también a los noxianos. Hay mucho conflicto de ese lado, del otro lado básicamente de lo que es el continente de Valoran. En este caso Sejuani agarra a sus guerreros más fuertes y va por este caldero que, como tú mencionas, mi bro, no saben realmente si existe, si es un mito, si Valhir lo está guardando porque realmente quiere que los humanos sean más fuertes, o porque realmente no se lo quiere regresar a su hermano Orn, que se dice es el caldero donde él comía, ¿no? Entonces por eso tiene estas habilidades mágicas de llenar el estómago de los mortales. Y otro dato interesante y poco hablado también es el hecho de que está ahí Olaf. Olaf es un personaje, pues algunos podrían considerar un poquito plano, ¿no? Es el clásico vikingo que solo quiere morir, quiere ir a Valhalla, ¿no? Entonces, como quiere morir en el combate, un oráculo le dijo que iba a morir tranquilo en su camita, descansando sin ningún altercado. Él no quiere eso, él quiere morir en combate. Entonces, está buscando encontrar un oponente que sea digno o que sea lo suficientemente fuerte para derrotarlo. Y otras cosas que se mencionan ahí es el hecho de que Olaf es enorme. No se ve muy bien en este plano, se ve mejor cuando quiebra el pedazo de hielo que les cae encima, pero hay algunos rumores de que su mamá lo tuvo con una mezcla entre la sangre humana y la de los troles del Freljord. Entonces por eso es mucho más grande, por eso es mucho más fuerte, pero insisto, esto es solo rumores que se mencionan y que, ojito, nadie se atreve a decirle a Olaf porque le suena una madrina, güey. Nah, güey, imagínate, güey, decirle a un dude de esas características cosas de su mamá, güey, no debe irte muy, muy bien, güey. Fíjate, lo que dices es muy interesante, güey. Me gustaría rematar ahí dos cositas que están diciendo ahí en el chat. Dice Felin Hunter, literalmente es una madre desesperada porque sus hijos están muriendo. Fíjate que sí, toda la trama del norte lo que refleja es la parte más visceral del hombre, güey. La parte como más apegada a estos protocolos de supervivencia, güey. Por un lado, no se consideran débiles, por ende no quieren ir a las tierras
tierras del sur porque está el calorcito, güey, y está acá bien relax. Y ellos dicen, no, güey, eso es antinatural, güey. Tenemos que estar, somos hijos de la guerra, güey, tenemos que sufrir, güey. Pero por otro lado, güey, pues bueno, cuando estás parado en el campo de batalla, güey, tienes que recibir chingadazos, güey, no hay de otra, güey. Están en esta disyuntiva entre ceder a sus principios o ceder a su cuerpo y morir, güey. Entonces hay una situación ahí complicada, güey. Por otro lado, también recordemos que la trama fundamental de Sejuani es una bifurcación de la trama con Ashe. Ellas eran amigas cuando eran niñas. De hecho, ellas técnicamente son hermanas. Se juraron, así como Ashe está jurada con Tryndamere en lo que es una especie de matrimonio. También hay un juramento como de hermandad, güey, de familia. Y justamente Ashe y Sejuani tienen ese juramento. Son las decisiones y los acuerdos geopolíticos orientados a lo que pasa en el Freljord lo que la separa, güey. Pero desde este tema de Syla se puede ver que es posible una unificación del proceso de la Guerra Hibernal con los avarusanos. Ashe quiere unir a los grupos y hay una parte de la Guerra Hibernal que puede ganarse el territorio que ahora tienen los avarusanos. Entonces, una de dos, Sylas les permite entrar a Demacia a cambio de esas tierras y viven en armonía, o se pone todavía más intensa la guerra entre avarusanos y la Guerra Hibernal, güey. Justamente para allá va la narrativa. El hecho de que sepamos que Ashe está rindiendo culto y esta cuestión pacifista nos hace suponer que es muy probable que vaya a haber una alianza en lo que podría ser una nueva guerra de las tres hermanas, güey. Y por supuesto son fundamentales para la estructuración de toda la narrativa, güey. Así es que un poquito de estos datos son los que constelan esta parte específica de The Call. Y bueno, nada de lo que estamos hablando aquí, como el tema del caldero y todo eso, lo sabíamos en su momento, güey. De hecho, no sabemos cuál es la postura de Olaf ante la situación con los ursinos. No sabemos si los ursinos ya están en contra específicamente de la Guerra Hibernal, es decir, saben que quieren el caldero o no, ¿sabes? Están en esta disyuntiva y no vemos a Udyr, güey, que también es fundamental porque después del rework sabemos que él fue el principal opositor al tema de hacer un acuerdo con los ursinos, pero entiende salomónicamente que es lo mejor para la mayoría. Y bueno, tiene una conversación bien extraña a través de la realidad onírica con Bolívar y sabe que está tratando de depredarlo, güey. Aquí no lo vemos, así es que nos deja las dudas de en dónde está, por qué está aquí. Si se libera, él va a ser el encargado de contenerlo, porque ojito, el Bolívar que vemos aquí es un Bolívar que todavía no tiene una forma física ideal, por decirlo de alguna manera. Apenas se está reconstruyendo, por ende se puede entender que es débil, entre comillas, güey. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga su fuerza completa? ¿Va a apoyar a la Guerra Hibernal? ¿Los va a destruir? Ojito, ahí vamos a la narrativa, mi bro. Sí, está muy chido ese dato porque también hay una historia que habla acerca de Bolívar y su interacción con los mortales, sobre todo cuando unos noxianos invaden cierta parte del Freljord. Esa tribu freljordiana hizo un canto para llamar el espíritu de Bolívar y Bolívar les ayuda. Entonces se entiende que el Freljord hasta cierto punto está protegido por sus semidioses, ¿no? Después él se da cuenta que los Freljordianos perdieron el camino porque tenían casas, se estaban protegiendo del hábitat, que habían hecho sistemas de irrigación, se habían metido con los ríos que él había forjado en los valles del Freljord. Y entonces ahí es cuando decide no solapar el hecho de que se vuelvan débiles los humanos, ¿no? Porque hasta cierto punto hay un nexo bien importante entre los dioses y los mortales. Entre más crean en ellos, más fuertes se vuelven. Lo vimos con Yana, lo vimos con Ornn, lo vemos con Bolívar, así con varios de las deidades y sobre todo de los espíritus que hay en Runeterra. Comentábamos así rápido, los que están abajo con la versión antigua de Bolívar antes del rework son los ursinos. De hecho, hay algo bien curioso con los ursinos y es que no se ven aterradores, güey. Te los describen de manera horrorosa, güey. O sea, hay un dude que tiene cabeza de alce y cara de un bebé que vomita una especie de brea negra mientras toda su piel se le cae a pedazos, güey. O sea, son como una suerte de zombies súper extraños, güey, malformados, con auras mágicas, porque recuerden que los ursinos lo que están haciendo es ser el vínculo entre
humanos y Bolívar. Es decir, entregan su humanidad y terminan siendo una especie de vasijas y recipientes del poder de Bolívar. Es lo que comentaba Einstein, o sea, los humanos en Runaterra, por supuesto, son los que le dan el poder a las deidades a través de creer en ellas. Entonces se convierten en vasijas, tienen una conexión más directa con Bolívar hasta que Bolívar es capaz de hablar a través de ellos. Pero ellos pierden toda voluntad, güey, y los describen así, güey, como criaturas realmente horribles, güey, escalofriantes, güey. Y pues no lo vemos así en la cinemática. Por supuesto hay varios niveles. Hay unos que pueden transformarse literalmente en animales. Hay otros que están transformados en muchos animales al mismo tiempo. Son criaturas fascinantes. Ahí se les recomiendo mucho si les gustan estas cositas a lo Junji Ito o estas cuestiones como de bestias ahí medio escabrosas. El silencio para los condenados es una obra muy, muy interesante. Vomitaba petróleo, sí, güey. Estaba bien extraña. La carne toda podrida, güey. Está muy interesante. Entonces, los ursinos son los que están abajo y la criatura que ruge en las nubes es la versión, digamos, todavía espiritual, todavía sin cuerpo del todo de Bolívar. ¿Quieren ver un poquito el concepto que usaron para The Call de los ursinos? Ahí lo tienen en pantalla. Jugaron con varios conceptos, pero definitivamente, mi bro, mi favorito es ese que mencionas de la historia en donde nos describen realmente cómo son. Me hubiera gustado verlos animados, pero bueno, supongo que iba a ser un poco complicado renderizar cómo escupen petróleo de la boca y son tan aberrantes, por así decirlo. Kaisita y Talilla, dos personajes de los cuales ya hablamos en el canal. De hecho, Kaisita la queremos mucho porque nos dio todo este mame de los duraznos aquí en el canal. Explicamos qué eran los duraznos, por qué estaban vinculados con Kaisita, por qué los disfrutaba tanto. Y bueno, Talilla, que también salió subido hace poquito en el arco, en el canal durante Shurima. Es muy importante esta cinemática porque nos habla de un montón de cosas. Este fragmento en específico nos habla, para empezar, de la estatua, güey. La estatua de Solani es la estatua que está aquí, la que utiliza Talilla para derrumbarla. Esto es un dato fundamental porque es uno de los rastros que hacen o que comprueban que Arcane está sucediendo en este periodo que nosotros llamamos presente en la narrativa. Ya se la saben, lo voy a repetir muchas veces. Es la teoría aquí del canal, son los datos que nosotros hemos visto y analizado. El presente de la narrativa es procesos posteriores a la primera invasión oxiana, desde cuando se constituye la Trifarix hasta el proceso de la rebelión de los magos. Y justamente el hecho de que esté la estatua y no tenga rostro, tal cual lo vimos en la historia La diosa sin rostro, nos habla de una mujer, la chica que era la encargada de las obras para reconstruir la estatua, que había hecho obras por lugares del extranjero, entre ellos un lugar que estaba pavimentado con oro. ¿Qué significa que esté pavimentado con oro? Que es el presente de Piltover, lo que conocemos en Piltover y lo que vimos, por ejemplo, en Arcane. Así que es uno de los rasgos que nos presenta la narrativa para decirnos, hey, Arcane es canónico, hey, Arcane está sucediendo en el presente de la narrativa del universo canónico de LoL. Hay una secuencia vital en Arcane que es justo al principio del primer capítulo, que estoy seguro que si en YouTube ponen escena del puente Arcane va a salir luego para que no tengan que buscarlo ni nada. Aparece un puente con unos rostros que son muy similares al estilo que tienen ahí en Solán, que es el lugar en donde despachaba Solani. Entonces es muy interesante porque es un guiño a que ese puente lo construyó la misma chica que estaba en las obras de la reconstrucción de la diosa sin rostro. Son estas estatuas que digamos que son como la parte estructural del puente que sostiene al puente en sí mismo, güey. Y tienen estos rostros que si les ponemos atención un momento, güey, tienen dos características. Una, se ven faraónicas, se ven como egipcias. Ya saben, por la cuestión de que la hizo una shurimana. Y por el otro lado, parece que están llorando, güey. Ve a dos niñas pobres, indefensas, y él entiende que tiene que hacer algo al respecto. Y justamente vemos estas estatuas. Vean cómo tienen cosas en los ojos que simulan el llanto. Y miren, se ve muy claramente, bueno, este rostro es un rostro de la misma chica que talla la imagen de la diosa sin rostro, güey. Ojito, estamos hablando de una sola secuencia, güey, donde vemos la imagen que tiene en las manos Solani, esta arma que se parece a ¿cómo se llama? El Dead Dance. Que por cierto, ese ítem tiene un ojo en el mango como un Darkin.
Entonces ahí curioso, y bueno, sabemos que Solani tenía forma de ave, tenía plumas. No sabemos exactamente quién era, pero ojito mi bro, que probablemente podía ser una especie de búho, porque canónicamente se nos habla de una figura de búho. De hecho, eso lo vamos a estar viendo en el lore explicado de Ezreal, que es Ezreal uno de los personajes más profundos y más infravalorados, porque su lore está bastante bien oculto. Y bueno, nos habla de una figura ancestral en forma de búho. Cuando Varus sale del templo de Palas y busca a su hermana, se encuentra con una figura que tiene la espalda torcida y que también tiene una forma como de ave, que probablemente la Solani que vimos en lore, en el juego, no vaya a terminar siendo la Solani que estaba prevista desde el principio, mi bro. Así es que ahí están los datitos, nada más de la chingada estatua, mi bro. La estatua bastante importante, Solani también bastante importante, y la ciudad de Solán, sobre todo lo que representaba para los shurimanos, ¿no? Que es lo que entendemos está pasando en esta parte de la cinemática. Thalía se encuentra con Kai'Sa, esta historia corta muy interesante donde se conocen. Thalía la invita a llevarla o acompañarla a la ciudad mística de Solán, ¿no? Este oasis donde Solani hizo su participación, ¿no? Recuerden, Solani estaba en contra de la guerra, estaba en contra del emperador, estaba en contra de lo que representaba el imperio shurimano, sobre todo las partes negativas, y ella pues buscó toda su vida entregarla al bienestar de las personas, a curar. Recuerden también que ella nació bajo la protección del aspecto protector, ahora lo conocemos como Taric. Es muy interesante porque ella nació, se entiende, con una herencia muy poderosa y también en un evento mágico poderoso. Ya saben que a Riot Games y al lore le encantan las convergencias de la luna, de los astros, y en específico a Solani la tocó la constelación del aspecto protector, y entonces ella asimismo fue como una protectora shurimana, en donde ella aceptaba a quien sea para curarlo, ¿no? Esto fue durante las guerras de expansión shurimana, durante la guerra contra Icathia y durante la Gran Guerra Darkin. Entonces se entiende que este era un oasis, era un lugar protegido, era un lugar bastante valioso en la mística y en la leyenda de Shurima, y Thalía lo entiende de tal manera que dice, ok, si Shurima va a regresar, Sholán tiene que regresar. Si el disco solar está alzándose de nuevo, bueno, Sholán se tiene que restaurar, porque era como la contraparte de la capital, era como la única razón por la cual no terminaba de deformarse la sociedad y la política en Shurima. Entonces era muy importante como lugar. Ella lo quiere recuperar y se encuentran con estos Cersei, nacidos aberraciones del vacío, engendrados por Rek'Sai. También vemos este acto que realiza Kai'Sa de sacrificio para que Thalía pueda continuar con su camino, que es restaurar esta gran ciudad y ella guiar lejos a los Cersei, que recuerden están en básicamente el corazón del Sai Kalek, esta zona que pues básicamente es el territorio de cacería de los Cersei y de Rek'Sai. Pues está llena de estos túneles, está llena de aberraciones del vacío, y es como muy importante que ellos recuperen a esta ciudad. Una vez dicho esto, hay una parte muy importante que quiero que tomen en cuenta. Sholani era una diosa guerrera ascendida, era un estandarte, tenía una estatua muy importante, y de hecho en la historia de la diosa sin rostro se habla mucho acerca de eso, cómo estaban tratando de reconstruirle el rostro porque querían recuperar esa ciudad. Aquí Thalía, con su magia elemental de la tierra o de la piedra, como quieran decirle, destruye esta estatua, y esto podría considerarse como una falta de respeto, como que Thalía no conocía de su historia y era más topil que nada, pero agarra la estatua y la derrumba, lo cual es muy importante porque si ustedes ven en nuestro universo, por así decirlo, cuando tiras una estatua estás renegando de ese status quo y empieza uno nuevo, y eso es lo que está pasando con Shurima y sobre todo con Thalía, que quería recuperar las viejas glorias, pero con esto
muestra que está lista para ver hacia el futuro. Muy interesante la reflexión. Fíjate, yo tengo otro datito ahí con respecto a la estatua y también es apegado a la vida cotidiana. Fíjate que las mujeres que osan o que por desgracia se quitan la vida, güey, por lo regular lo hacen de tal forma que no se le desfigura el rostro, güey. Por lo regular pastillas, envenenamiento, cosas por el estilo, güey. Mientras que los hombres tienden o tendemos a ser como más violentos con nuestro cuerpo, güey. El hecho de que le hayan quitado el rostro a Solani es muy violento, güey, en muchos sentidos. Sobre todo porque sabemos que ella tenía este espíritu como maternal. La contraposición directa a Solani es Atrox y se entiende a través de la narrativa que había una situación de tensión entre ellos que parecía tener que ver con un amor, güey. Parece que estaban vinculados emocionalmente de alguna manera. Se dice canónicamente que Solani quedó fuera de combate siglos después de haber sido golpeada, güey, atacada por el más terrible de los Darkins. Se entiende que fue Atrox. La disyuntiva era muy sencilla, güey. Él quería pelear, ella no. Es fundamental el cambio, güey, porque ella era más humana en el sentido metafísico de la palabra, por supuesto, güey. Tenía parte del aspecto protector, como tú dices, y también era ascendida, güey. Así es que tenía más de una intención mágica dentro de sí. Y como último dato de Solani, recordemos que ella es hija del disco solar, por supuesto, pero no del segundo, güey, sino del primero, el primer disco solar que salió mal en Nerimaset y bueno, después fue heredado a Shurima. Y antes de Nerimaset era otra región, no era Shurima. De hecho, el continente todavía no era el continente shurimano. Eso sucede después de que ganan a los ascendidos y ellos empiezan a conquistar el continente y bueno, se convierte ya en el imperio que conocemos. Pero en realidad los astros le dieron esta situación, este poder especial a un pueblo que no era Shurima. Como no funciona el disco solar por una serie de circunstancias, es que heredan esa situación. Es decir, los shurimanos en realidad no tenían las cualidades necesarias para haber sido tomados en cuenta. Por ende, es tan respetada Solani porque ella pertenecía al pueblo que sí tenía las cualidades y no al plato de segunda mesa que terminó siendo Shurima. Y bueno, cayó en mala praxis la utilización del disco solar. Y ahora con el video de Casante, si no lo han visto, recuerden que nos amplían la definición de Bakai. Antes se tenía en cuenta que un Bakai era un dude que pretendía ser un ascendido, que había sido rechazado por el disco solar y por ende había quedado deforme y bueno, estaba relegado a actividades de segunda categoría porque les daba vergüenza haber sido rechazados y sus deformidades. Ahora eso ya no es del todo así. Bajo esa lógica, Serad era un Bakai. Ahora lo que nos dice su actualización de su biografía es que es un ascendido. Es decir, sí fue un ascendido, sí tenía el poder, lo cual nos deja ver que el poder del sol o del disco solar es directo, es decir, no hay escrutinio ni hay escrúpulos en la utilización del poder. Quienes debían de tener esas condiciones eran las personas que decidían quiénes eran los ascendidos y bueno, sabemos que eran los sacerdotes del sol, una clase o una casta de la cual prácticamente no se tiene información, no sabemos quiénes eran y no sabemos cuáles eran sus condiciones o qué relación tenían con los ascendidos. ¿Qué significa esto? En el video de Casante platicamos largo y tendido de qué es un Bakai y cómo Serad está uniendo a bestias para generar bestias más formidables y estas bestias son los Bakais, güey. Así que ya veíamos el germen de ese cambio aquí y eso es lo que tenemos que hablar de Solani. También el tema de Taliyah, como muy bien apuntas, empuja la tensión narrativa de la trama en ese lugar y culmina pues con Taliyah y con Rek'Sai. Recuerden que Rek'Sai es un ente tan longevo en la historia de Shurima que incluso tiene nombre. Rek'Sai, por supuesto, un nombre humano puesto por los humanos. Recordemos, como vimos en la trama de Velvet, que los nombres son importantes. Incluso se considera que la madre del desierto es Rek'Sai. Ojito con este dato porque es fundamental de cara a la narrativa, porque Rek'Sai, aunque no lo parezca, es el personaje más importante del vacío en esta etapa, porque es el que tiene contacto directo con los humanos. Es decir, no es una aberración que viene y te disuelve y ya, sino que está presente, güey. No hay otro dude del vacío que tenga este nivel de presencia a lo largo de la historia, por ende ha sido estudiado, ha sido valorado y ha sido condecorado con su propio nombre, güey. Esto es un datazo porque de esto se va a tratar parte del video de mi panita de real y nada más los quiero dejar con este dato. Es fundamental el tema de que esté Rek'Sai en donde está porque cambia la dinámica de hacia dónde van los personajes. Y en ese cambio de dinámica hacia dónde van los personajes es que terminan todos convergiendo en el mismo punto. Es decir, sin Rek'Sai
no se hubiesen conocido ni Taliya, ni Kaisa, ni Nasus, ni Sibir, ni Casiopeia, güey, ni Kassadin, ni hubieran encontrado las tumbas de Nezu, por ende Real no hubiera tenido el guantelete, sus padres no se hubiesen perdido y prácticamente nada de lo que conocemos canónicamente hubiera pasado, güey. Así es que es de vital importancia Rek'Sai, más de lo que parece, güey. Otro de los datos más interesantes de Rek'Sai es el hecho de que ella quiere cuidar a sus Cersei, y eso es algo muy extraño para las aberraciones del vacío. También habla de cierta conciencia, como bien mencionabas, digna de estudio para los shurimanos, para los humanos y también para el vacío, ¿no? Porque recuerden, las aberraciones del vacío o los nacidos del vacío son enviados por los vigilantes para empezar a comprender cómo invadir a Runaterra, cómo invadir al plano material, y entre ellos está, por ejemplo, Cho'Gath, que nos cuenta cómo utilizan la materia para crear sus corazas. Vel'Koz, que nos habla un poquito de esta teoría del estado de la materia, que es la información, el cual él desintegra con su rayo láser y lo utiliza para la comprensión de esta información y también la traducción hacia el vacío de lo que realmente representa la materia y cómo puede ser utilizada. Rek'Sai es esta representación de lo que significaría vivir en el plano material como ente del vacío, ya saben, como animal, por así decirlo. Nace, crece, se reproduce y muere. O sea, ella está pasando por ese proceso de evolución, entre comillas, natural que tiene por lo general el plano material. Sí, güey, muy interesante, güey. También recordarles, por favor, ahí está el botón de like, que tiene una animación nueva muy bonita. Podrían probarla, güey, salir de dudas. Denle ahí like. Parece mentira, güey, pero ayuda bastante a sus creadores de contenido, güey. No solo a nosotros, cualquier video que les guste, den ahí su like. Si no les gusta, den su dislike. Parece que no, pero la herramienta está justamente para eso, güey, para que nos expresemos y, bueno, para que el creador de contenido sepa qué está haciendo bien y qué está haciendo mal y lo mejore. Pues ahí está, mi bro. Vámonos con Ornn, el semidios de la forja. Aunque no lo parezca, es la parte fundamental de la cinemática, porque todo estaba escrito alrededor de Ornn. Inclusive lo dijeron los Rioters. Ornn era la idea principal y de ahí se desarrolló el resto. Y pues aquí está en pantalla la parte de Ornn, que es bastante corta, y es interesante que mencionen esto acerca de el semidios de la forja, y sobre todo es bastante curioso lo que está forjando, mi bro. Es muy curioso, güey, porque fíjate, lo que vemos que está forjando es el filo del infinito, güey. El filo del infinito es un ítem particular que utilizan los AD Carries, que tiene unas runas grabadas y les da un montón de daño. De hecho, dependiendo del meta, es probablemente el ítem más importante para los AD Carries. Insisto, depende del meta. Pero lo que estamos viendo aquí realmente, uno, es que Ornn regresa a forjar cosas. Recordemos que él no quiere forjar cosas. De hecho, no lo habíamos visto forjar cosas desde que hizo el Abismo de los Lamentos. Cuando él se asienta con humanos alrededor en, ¿cómo se llamaba? Dulce Hogar, creo que se llamaba la región. Quiere que le enseñen y Ornn está renuente, güey. No permite compartir esa parte de la información. No le gusta esta cuestión. Tendrá cosas ahí en mente. Él piensa, él siente, él percibe que cada vez que entra a forjar algo, cosas malas pasan en Runaterra. Entonces se abstiene. Y aquí lo vemos romper ese código, lo vemos forjando. Por un lado, por otro, recordemos que es el filo infinito. Fíjense, el filo infinito en la tradición shurimana no es un ítem, sino es una condición del ítem. Cuando tú sumerges un arma dentro del agua shurimana, adquiere el Infinity Edge, ¿no? Que es la forma en la que se conoce en inglés. Pero, ¿qué significa esto, güey? Bueno, recordemos que toda la estructura hidrográfica de Shurima tiene un entramado enorme de ríos subterráneos, proviene de un solo lugar, güey, que es de Ixtal, y proviene del bosque mágico de Ixtal. Es decir, toda la magia que hay en Shurima no es shurimana, es de Ixtal, güey. Este es un dato no menor, porque justamente lo que hace el disco solar no es invocar agua de la nada. Lo que hace el disco solar es proyectar esa agua para que esté en la superficie. Los oasis, el agua de los oasis proviene de Ixtal. El entramado del río de la vida proviene de Ixtal. Bueno, ¿qué
pasaba cuando tú sumergías tu espada? Bueno, pasaban varias cosas. Primero, se hacía como más ligera, güey. Tenía más poder y no se desafilaba, güey. Así que eran herramientas muy poderosas para la caza primero, para la guerra después. ¿Qué pasa también con esta situación del Infinity Age, güey? Nos comentaban en la narrativa que esta agua no solo funcionaba para la guerra, güey. Funcionaba para cualquier cosa. Te sanaba, te curaba. Por eso es que había como muchos sanadores como Solani en el desierto. Y por supuesto también ayudaba en las cosechas, lo cual hace sentido con las narrativas de la abundancia que nos hacen pensar en las civilizaciones clásicas. Entonces, eso es lo que está haciendo Ornn. Ahora, ¿cómo conectamos la idea de el filo del infinito, el ítem, con el Infinity Age de la narrativa? Bueno, hay una forma. Hay una historia de Lisandra en donde una chica está congelada. Recuerden que ella congela en este hielo puro, oscuro, que ella tiene a personas para alimentar a los vigilantes. Ella alimenta con sueños, a través de la realidad onírica, por supuesto, a los vigilantes con las vidas de estos humanos en criogénesis, por decirlo de alguna manera, para que estos estén mansos, güey, estén tranquilos, no luchen por escapar del hielo puro, porque podrían hacerlo, güey. Y en estos relatos nos cuentan la historia de una chica que llega con un arma con el Infinity Edge y llega hasta el Freljord y Lisandra lo detecta inmediatamente. Sabe qué tipo de arma es y por qué es especial. La chica no sabía que era un arma importante y termina congelada junto con su hermana en esta historia corta de Lisandra. Hay un factor de transferencia entre armas shurimanas y con el con el Infinity Age con relación al Freljord, y eso es lo que parece que está forjando Ornn. Un arma tan poderosa que pueda ayudar a su portador a vencer un mal que se cierne en el sur de Runaterra. Todo parece indicar que va por ahí, güey. Estamos viendo que se está forjando el arma que va a esgrimir a alguno de los campeones para detener uno de los 4 conflictos que se ciernen, como vimos en el video de Casante sobre Shurima, que es Bakais versus Ascendidos, Serat contra Asir, por supuesto el tema de los Darkins contra el proceso lunar y por supuesto y último el tema de Runaterra entera contra el vacío, güey. Así que todo parece encajar con esta narrativa, güey. Y lo que está pasando en Shurima tiene alcances globales, así que está interesante, güey, lo que puede significar el panita Ornn aquí en The Call. Y por desgracia, güey, en todo el año y lo que va de no hubo más información al respecto, salvo una imagen de Ornn con Ashe. Está un símil a esa imagen que menciona Lynch, es esta en donde tiene a Pantheon en lugar de Ashe enfrente de él. Ahí se ve, de hecho, esto era arte de concepto para el video de The Call. Está enfrente de él Ornn. Está, de hecho, Pantheon también en esa zona en la cual él cae con el cometa que le cae en toda la cara, güey. Y está al fondo del monte Targón. Enfrente se le aparece Ornn por alguna razón. También hay una imagen en donde está Ornn forjando armas y entre ellas sale el engravado del filo del infinito, del Infinity Edge. También sale apreciando esa arma, pero también curioso está la lanza de Pantheon también. Por ahí estaban jugando con varias ideas de qué armas iba a forjar Ornn, qué propósitos iban a tener esas armas, y como les mencionaba, iba a ser algo base Ornn en esta cinemática, en este video de inicio de temporada de 2022, pero terminaron nada más poniendo unos cuantos frames. Y como dices bien, mi bro Lynch, de ahí no nos dijeron nada. Se están guardando la trama de Ornn, se están guardando todo lo que Ornn representa y lo que está haciendo al forjar el filo del infinito, posteriormente revelarlo, ¿no? Así es, mi bro. Vámonos de una vez con el Pantheon, que está bien interesante lo que vemos en la cinemática porque tampoco se abunda demasiado en el lore canónico actual. ¿De qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué está sucediendo en Targón? Sabemos que él, bueno, fue presa de alguna manera del aspecto de la guerra. Recuerden cómo funciona la nomenclatura. Hay un aspecto, digamos un aspecto celestial que tiene características mágicas, y cuando quiere cambiar del plano etéreo celestial, el plano del sonido, que es la forma, digamos, como más técnica en la que podemos llamar a los celestiales, tiene que hacerlo a través de una representación de un cuerpo físico. Y
dentro de este cuerpo físico es tan fuerte el aspecto como la capacidad del cuerpo de soportar el poder. Hay varias funciones, hemos conocido 3 en concreto. La primera es un cuerpo que tiene absoluta voluntad, que no tiene prácticamente nada de la voluntad del celestial y tampoco tiene su poder del todo desarrollado, y poco a poco va adquiriendo la capacidad del aspecto. Un buen ejemplo podría ser Leona, podría ser Diana, que en muchas circunstancias ni siquiera conserva los pensamientos o los recuerdos, simplemente el aspecto de la luna le habla en la mente y le da tips de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, que busca a su familia, va a Jonia, que su meta al ser aspecto lunar es combatir al vacío. Son cosas que sabe, pero que ella es absolutamente autónoma en sus decisiones. La otra forma es algo muy similar a lo que vemos con Zoe, que Zoe no tiene ningún contacto con el aspecto y simplemente es una niña y actúa como niña, y el aspecto le permite la libertad absoluta sin darle ninguna directriz, sin aparecérsele de vez en cuando, sin decirle absolutamente nada, simplemente le permite a la niña ser una niña y bueno, se divierte mucho en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es advertir sobre el peligro de los Darkins y toda la trama lunar que estamos viendo resurgir en Shurima. La última forma es muy similar a lo que pasa con, por supuesto, Sorakita y el caso que tenía Pantheon, que es que el aspecto toma control absoluto de su portador, de su representación, de su avatar, y no hay un ápice de conciencia en las acciones de este último. Es decir, es como si la representación literal estuviera en la Tierra. Eso es lo que pasa con Soraka. No sabemos quién es el cuerpo de Soraka, de dónde proviene ni nada, simplemente sabemos que lo tomó como representación el aspecto, y eso mismo pasaba con Pantheon. De alguna manera Pantheon se sentía un poco humillado, un poco abusado, y estaba ahí en una situación muy adversa, güey. Estaba muy incómodo de no tener autonomía, güey. Sabemos que hay un proceso de separación y hay una guerra ahí con el panita Atrox que lo libera, y bueno, ahí es en donde estamos ahora parados en la cinemática de The Call. Lo que estamos viendo de Pantheon es este proceso en el cual se libera de esos yugos, güey. Directamente relacionado con la historia corta, se mencionó antes de la cinemática, en donde, pues, si ustedes han escuchado que nosotros decimos que Pantheon es un segundete cualquiera, pues en esta historia corta nos dan la razón, en donde entendemos quién es Pantheon. Recuerden, entre él y su compa, él era el que siempre llegaba en segundo lugar, y su amigo es el que al final le da el último empujón para que él pueda sobrevivir y ascender. De hecho, si Atreus es el aspecto de la guerra, es gracias a ese amigo que él tenía, perece en esa interacción en el Monte Targón, lo cual queda como un peso muy grande en la psique de Pantheon, queda como algo que carga todo el tiempo, porque él realmente no debería haber ascendido, y una vez que llega a la punta del Monte Targón, el primero que lo ve es el aspecto de la guerra, y decide que como es un segundete cualquiera, no merece ser el que domine al cuerpo. Entonces lo utilizó como un títere, utilizó su carne para poder, entre comillas, descender del plano celestial y manifestarse en el plano material. Sabemos que posteriormente a eso, Pantheon pelea contra Atrox y muere en el proceso. Atreus, si ven, tiene una cicatriz en el pecho. Ese es como el testimonio de esta interacción, esta pelea que tuvo con Atrox, y al final, por su resolución indomable que tiene él, que es lo único bueno que trae, le echa ganitas, por así decirlo, termina derrotando al Darkin. Y entonces de ahí pasa una serie de cuestiones. Pasamos por el hecho de que pelea contra Camphor, que es el dios de la duda, que de hecho el demonio de la duda. En Legends of Runeterra, en las cartas, se manifiesta Camphor, este demonio de la duda, y lo hace dudar de sus capacidades y de su lugar. Termina derrotándolo a este demonio y luego procede a ser controlado por Viego en la ruina. Y en específico, en esta historia corta de Pantheon, él lo menciona.
menciona que el mundo está lleno de dioses que lo utilizan sin pensar dos veces, está lleno de demonios que intentan consumir las emociones de los mortales, está el rey de los no muertos que lo utiliza como títere y lo utilizó para hacer ciertas acciones innombrables que no le gustó él presenciar y no poder hacer nada al respecto, y siente que siempre su cuerpo está a la merced de estas fuerzas cósmicas en donde él es un simple mortal. Y aquí es donde él decide meter las manos al horno porque está la señora haciendo unos pancitos sabrosos y los quema todos el güey, porque para panadero no sirve el dude, así que termina quemando el pancito y más entra en depresión. Ahí es donde agarra a su amiga y le dice: güey, deja de llorar, tú eres Atreus y si algo sé de ti es que no importa cuántas veces te caes, siempre te levantas. Ella lo impulsa a levantarse y se entiende que Cole viene después de esa historia, en donde él decide: ya basta, no voy a permitir que los dioses nos utilicen para sus juegos macrocósmicos, y decide ascender para hacerle frente a los aspectos. Y de hecho hay una cosa bien interesante en la cinemática. Cuando él se enfrenta a los Solari que están protegiendo este portal hacia el monte Targón, él decide dejar su lanza, él decide usar solamente su escudo, por así decirlo, un símbolo de que solo los va a quitar de su camino porque pues no le están permitiendo avanzar. Pero una vez que llega Leona y trae su espadota y se la apunta, el vato lo primero que hace es agarrar su lanza y dice: ok, a ti con mi lanza no te puedo matar, así que voy a usar mi arma y vamos a enfrentarnos. De hecho, hasta sonríe, tiene una postura diferente. Ella es parte de lo que él considera que debe de destruir, erradicar. Y bueno, le cae un cometa en la cara que pues hay teorías, ¿no? Pero definitivamente es Aurelion Sol, porque recuerden, en la cinemática de Finitud nos están diciendo que Aurelion Sol se está quitando de su cárcel, que es esta corona que le engañaron a ponerse, y también está a la merced de los aspectos, que de hecho lo utilizan para lanzar esta energía solar hacia Runaterra para sellar grietas con el vacío. En este caso le lanza un cometa en la cara a Pantheon y él decide usar su R hacia el infinito y más allá, y pues listo, ahí está la cinemática, básicamente todo el lore que hay al respecto. Y bueno, también nos podríamos ir a los Solari y los Lunari.